Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Lo Profundo. Estamos estudiando juntos el libro de Romanos y hoy vamos a tener la clase número 4. Si tú no has podido ver la clase 1, 2 y 3, puedes regresarte ahí a nuestra página de Facebook, de Instagram o de YouTube, porque ahora estamos en YouTube. Y ahí puedes encontrar las ligas para ver las clases y ponerte al corriente. Hoy vamos a entrar así como que en materia gruesa. Ojalá que estos 20 minutos nos dejen súper, con mucho que pensar, mucho que masticar y para prepararnos para la siguiente clase de la siguiente semana. Estas 3 clases que siguen vamos a estar enfocando en quién necesita salvación, por qué necesitamos salvación. La clase pasada hablábamos de esta gran frase, este gran versículo que decíamos que ha trastornado tantas vidas, incluyendo la mía, que dice, mas el justo por la fe vivirá, y habla del poder del evangelio para salvación, ahí en el versículo 16 y 17, que son los que enfocamos la clase pasada, y nos dice que Dios nos revela por fe y para fe que viviremos por fe, ¿sí? Que el justo por la fe vivirá y que necesitamos un Salvador. Ese es el evangelio, las buenas noticias de que Jesús es el que nos viste de justicia, que Dios es el que nos da su justicia para que nosotros podamos vivir la vida de Cristo aquí en la tierra. Ese es el poder del evangelio. Ahora Pablo, digamos que esos 2 versículos se consideran la tesis, ¿sí?, de esta carta a los romanos en la que les va a presentar. Acuérdese que decíamos ahí en las primeras clases que Pablo tenía muchas ganas de verlos, pero no estaba seguro si iba a poder llegar a Roma o si antes de eso iba a ser arrestado y ya no iba a tener oportunidad de verlos. Entonces les escribe una carta como diciendo, te voy a escribir todo lo que te quisiera decir si tuviera la oportunidad de ir a verte. No estoy seguro si la voy a tener, entonces no quiero perder la oportunidad de explicarte todas estas cosas. Y la premisa o la tesis de todo lo demás que les va a enseñar son estos 2 versículos que vimos la semana pasada. Porque no me avergüenzo o no me ofende el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces Pablo empieza a responder una pregunta tal vez invisible, que es, ¿quién necesita salvación? ¿Por qué necesitamos un Salvador? ¿Por qué es necesario que Dios nos vista de su justicia? Y lo introduce en el versículo 18 hablando acerca de algo que a lo mejor no nos encanta hablar, y es la ira de Dios, ¿sí? La ira de Dios, esta palabra en griego es la palabra argei, y es una indignación, una oposición, un rechazo a, ¿sí? No es como nosotros cuando decimos, ¡ay, está lleno de ira! Y que es algo muy reactivo, muy pasional del momento, como una reacción que se incendió en ira. La ira de Dios no es así. Tenemos que entender que la ira de Dios es completamente santa y es completamente justa. Es una indignación o un rechazo a todo aquello que venga en contra de nuestra relación vertical con Dios
y que dañe nuestras relaciones horizontales con nuestro prójimo. En pocas palabras, es una indignación en contra de todo aquello que nos haga alejarnos o incumplir en el mayor de todos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cualquier cosa que haga que no ames a Dios, que no te ames a ti mismo, que no ames a tu prójimo, es algo que indigna a Dios, que le causa ira, un rechazo, una oposición, es algo que Dios rechaza, no quiere y va en contra de él. Y entonces dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, y fíjese contra las dos cosas que va la ira de Dios, contra la impiedad y la injusticia de los hombres. La impiedad es todo aquello que nos aleja de Dios, que corta o afecta nuestra relación con Dios. Y la injusticia es todo aquello que afecta nuestras relaciones interpersonales o que dañan a nuestro prójimo. La ira de Dios no tiene motivaciones egoístas. La ira de Dios no va en contra del hombre, va en contra de la impiedad y de la injusticia, porque aleja al hombre de Dios y daña sus relaciones interpersonales. Repito, la ira de Dios es completamente justa y completamente santa. Es una repulsión santa, una indignación santa en contra de todo aquello que nos aparta de Dios, que nos daña a nosotros mismos y que daña a nuestro prójimo. Lo repito, todo aquello que nos lleve a incumplir el mayor de los mandamientos. Amar al Señor nuestro Dios, amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo. En esta porción no vamos a hablar de qué es el Evangelio, más bien vamos a hablar del porqué del Evangelio, por qué necesitamos al Evangelio. Y entonces él empieza ahí a describir, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, o sea, todo lo creado, de modo que no tienen excusa. Fíjese bien, cuando usted visita, si usted algún día le toca visitar el Gran Cañón, ahí en un recoveco hay una placa como de este tamaño y dice que la creación cuenta la gloria de Dios. Cuando usted va y ve, el otro día me tocó ir a un apiario a ver cómo funciona todo lo de las abejas y la muchacha, la dueña, por cierto, se los recomiendo, está aquí en Tijuana, es un lugar hermoso, se llama Dear Honey, ya le di un anuncio, y ella te explica todo cómo funcionan las abejas y las colmenas, y tú, ¿verdad? No puedes más que pensar, esto es demasiado maravilloso como para creer que no existe un creador. La creación entera anuncia que existe Dios. Pero aún así dice que el hombre, aún conociendo y sabiendo realmente que de verdad sí existe un Dios, en el versículo 21 dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, aquí está describiendo a las personas que se aferran en decir, no hay Dios,
No existe un Dios y yo no necesito un Dios y no necesito que Dios me diga qué hacer, ni que Dios me quiera controlar, ¿sí? Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, se hicieron ídolos de esa creación de Dios, que Dios dijo que era buena. Los hombres se hicieron ídolos. Algunos de ellos se hicieron ídolos de figuras, de otros para crearse otros dioses, pero otros, su ídolo se convirtió, ellos mismos se convirtieron en sus propios ídolos. Y el resultado es... Fíjese cómo se manifiesta la ira de Dios. A veces nos quieren enseñar que la ira de Dios es que te va a caer un rayo del cielo y vas a quedar fulminado. Que Dios está allá arriba en su trono con un látigo buscando a ver quién peca para, ¿no?, mandarle el latigazo. Pero aquí nos explica cómo es que se manifiesta la ira de Dios. Y básicamente es que Dios los entrega a su inmundicia, a su concupiscencia, a la concupiscencia de sus corazones, para que hicieran lo que quisieran, para que hicieran su santa voluntad y pudieran vivir como ellos quisieran, sin glorificar, sin reconocer a Dios. Esta palabra que utiliza aquí, fíjate bien, todos nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Pero cuando el hombre escoge no adorar a Dios, entonces va a adorar a otra cosa, porque nuestra naturaleza es adorar. Y entonces el hombre convierte a sus propios deseos en su ídolo. Y se convierte en sus propios deseos, su concupiscencia, sus deseos desordenados se convierten en el centro de su atención y en aquello que ahora va a recibir su adoración. La palabra que utiliza ahí en griego es epithomea, que quiere decir lujuria o deseos desmedidos, ¿sí? Aquí está hablando de cualquier deseo desmedido. Mire, a veces pensamos que la epithomea o los deseos desmedidos son solo aquellas cosas que nosotros calificamos como súper malas, ¿sí? Ahorita vamos a ver todo lo que Dios pone en el mismo rango, en el mismo nivel, ¿sí? Nos volvemos esclavos de nuestros propios deseos. Y la ira de Dios nos entrega a nuestros deseos, a la inmundicia. Eso, el resultado de que Dios dice, está bien, ahí está. Yo no puedo ser parte, ¿sí? Yo no puedo participar contigo en que tú quieras desbordarte y entregarte a estos deseos desmedidos. Eso nos lleva, uno, a rechazar al Señor, ¿verdad? Porque es el rechazo del Señor lo que provoca en nosotros estos deseos, estas inmundicias, esa es la concupiscencia. Y esa concupiscencia, esos deseos desmedidos, nos llevan a acciones que nos dañan primero a nosotros mismos y por consecuencia a nuestro prójimo. Y en los siguientes versículos él empieza a describir cuáles son estos pecados, estas acciones, estos deseos desmedidos, ¿sí? Que al cambiar la verdad de Dios por la mentira del enemigo y al entregarnos a nuestras concupiscencias, estas son diferentes formas o diferentes pecados que se manifiestan cuando nosotros nos rendimos y nos entregamos y ponemos nuestros deseos, nuestro ego, nuestro yo,
en el trono que a Dios le corresponde. En primer lugar, pasiones vergonzosas. Este es el versículo más largo, la porción más larga donde la Biblia habla acerca de la homosexualidad. Y muchos lo usan para rechazar al homosexual y cerrarle la puerta y no querer tener nada que ver con él y calificarlo como el peccatus magnum del mundo, ¿sí? Y en realidad vamos a ver que el Señor lo pone al mismo nivel que todos estos otros pecados que ahorita les voy a enumerar. Y era algo que en el tiempo de Pablo era muy común. La gente a veces se sorprende cuando les digo, todo esto de la homosexualidad, el LGTB, todo este movimiento, a lo mejor hoy nos suena muchísimo, pero en aquel entonces era igual, era súper común. Es más, yo creo que era un poco más descarado porque había cosas aberrantes como la pedofilia, que en aquel entonces era común y aceptada. Era muy común que un romano de dinero tuviera sus esclavos, niños, jóvenes, adolescentes en su casa para hacer sus cochinadas. Y era aceptado en la sociedad en aquel entonces. Entonces esto es lo primero que Pablo aborda como una evidencia de alguien que ha rechazado a Dios y que se ha puesto a sí mismo en el trono y ha convertido a sus deseos desmedidos en sus ídolos, ¿sí? Pasiones vergonzosas, la homosexualidad, injusticias. Usted no me va a decir que hoy no vivimos injusticias. La fornicación habla acerca del pecado sexual, ¿sí? Tanto la homosexualidad como la fornicación, el adulterio, la perversidad, ¿sí? Las cuestiones como lo que hablábamos ahorita, las perversidades del abuso de niños, del tráfico de personas, que hoy, fíjese la diferencia, hoy lo vemos como que ¡qué horror! Y en aquel entonces era aceptable comprar y vender a una persona. Eran perversidades. La avaricia. Ay, este ya no me suena tan malo, hermana. ¿Verdad? El siempre querer más. La maldad. La envidia. Ay, ¿verdad? Ya nos estamos sintiendo un poquito más identificados algunos. El homicidio, las contiendas. A lo mejor usted no ha matado a nadie, pero sí ha estado de pleito, ¿verdad? Los engaños, las malignidades, las murmuraciones, que traducido es los chismes, los detractores, los aborrecedores de Dios, los injuriosos, los que levantan falsos, los soberbios, los altivos, los inventores de males, o sea, los mentirosos. Ahí les va uno. A ver, si usted en toda esta lista ha dicho, ay no, yo no, nada de eso. Ahí le viene una de la que nadie se salva. ¿Listo? Los desobedientes a los padres. ¿Alguna vez usted desobedeció a sus papás? Yo sí. Mi mamá de repente me pregunta, Alex, ¿cuántos años duraste de novia con Carlos? Y yo le tengo que decir, ¿con permiso o sin permiso? Así que yo ya entro aquí en esta lista está describiendo quién necesita un salvador. Los necios, esa es otra palomita para mí. Desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Mi marido diría que de repente lleva esa palomita para mí, porque cuando alguien tiene un accidente, sufre o trae mucho dolor de algo, tiendo a ser un poco fría, y él dice que sin misericordia. Una vez el pobre se estaba muriendo del dolor, que después resultó ser
una apendicitis y la vesícula, las dos cosas al mismo tiempo. Imagínese el dolor que traía y arrastrando lo llevé al hospital. Y cuando llegamos me pongo así en la recepción, así tapándome la cara de la vergüenza. Y le digo a la recepcionista, pues dice que le duele. Imagínense si mi esposo no me califica como falta de misericordia. Pobrecillo, después lo tuvieron que operar. Todos estos, dice Dios, los que practican estas cosas son dignos de muerte. Porque no solo las hacen, sino se complacen con los que las practican también. Ellos necesitan un Salvador. Y mira, tú y yo, o la religión, hemos calificado de repente pecaditos, pecadotes, pecadititos. Pero para el Señor, todas estas cosas, y seguramente hay una lista más larga, nada más que Pablo nos tuvo misericordia. Todo aquello que afecte nuestra relación con Dios, que afecte nuestra relación con nosotros mismos, la dañe y dañe nuestra relación con nuestro prójimo, provoque que le hagamos daño a nuestro prójimo, es aquello que el Señor rechaza rotundamente. Y la ira de Dios no va en contra tuya, va en contra de todos estos pecados, de la concupiscencia y los deseos desmedidos. Y la ira de Dios va en contra de que nosotros pongamos a estas cosas, estos deseos desmedidos, en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestro corazón. Y que permitamos que nos entreguemos a nuestras concupiscencias. Esta es la primera sección, el primer grupo, vamos a llamarlo así, de quién necesita un Salvador, que Pablo presenta. Y yo sé que a lo mejor te voy a dejar con así como que, ¿what? O sea, ¿por qué nos dejas con esto tan feo? Porque ya se nos acabó el tiempo y en nuestra siguiente clase vamos a ver el siguiente grupo. Pero quiero dejarte con una esperanza, porque este trasfondo negro oscuro que estamos poniendo, esta base, no le quiero llamar base porque no es el fundamento, es el porqué, ¿verdad? Y piénsalo como si fuera un fondo que se está poniendo ahí en esta obra maestra de lo que es el Evangelio, en ese fondo oscuro. Sobre ese fondo oscuro es sobre el que brilla la obra completa de Jesús en la cruz, en toda su majestad, para traer y establecer la justicia de Dios. Este no es el final de la historia, apenas estamos empezando a presentar el primer por qué. ¿Por qué el hombre necesita salvación? Ya sé que te dejo así como que, pero la siguiente clase vamos a ver el segundo grupo. Y yo solo quiero decirte una cosa. Si en alguna de estas tú dices, híjole Señor, yo todavía batallo con la mentira, yo todavía batallo con la avaricia o la envidia, o vives en fornicación u homosexualidad, o con engaños te manejas en tus negocios, o te encanta el chisme, o batallas con la mentira.